Chang'e, tenemos informes desde París de que Diana, princesa de Gales, ha fallecido en un accidente automovilístico. La noche en que la princesa Diana pereció en París se había desvanecido hacía tiempo en la memoria hasta que una unidad USB sin marcar, un sobre sellado y una abrupta afluencia de millones de libras reavivaron cada sospecha enterrada. Atraído a una investigación secreta, el príncipe William comienza a descubrir fragmentos que conducen a los rangos más altos de su propia familia. Una voz femenina velada que se cree que es la de la ex asistente privada de Camila exige un aplazamiento. Un acuerdo dudoso sale a la luz. Una llamada telefónica críptica desde Clarence House sigue. Todo ensamblándose en una red de creciente intriga. Bajo las sonrisas pulidas y los gestos políticos, una pregunta se niega a desvanecerse. ¿Fue el destino un diseño puesto en marcha hace mucho tiempo? ¿Y quién lo orquestó realmente? La lluvia golpeaba suavemente contra el techo de Clarence House. El príncipe William estaba sentado solo en su estudio. La cálida luz ámbar de una lámpara de escritorio, derramándose sobre una disposición precisa de archivos de nogal. La noche afuera se había profundizado. El palacio dormía profundamente, pero dentro de él, un fuego lento y consumidor, ardiendo durante semanas, se negaba a desvanecerse. Un sobre marrón liso reposaba inmóvil sobre el escritorio. Un intruso en la palma de la residencia real. Sin sello, sin remitente, solo una sola línea inclinada escrita con una mano fría y deliberada para aquellos que desean saber la verdad. Dentro había una pequeña memoria USB negra, su superficie rayada y desgastada, como si hubiera cambiado de manos innumerables veces. William la miró fijamente. Un escalofrío se arrastraba debajo de su piel. Los susurros anónimos masculinos y vagos de los tabloides no eran nada nuevo para él, pero esto se sentía completamente diferente. El mensajero no había dejado ninguna señal, excepto un instinto que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Deslizó el USB en su computadora. Apareció un archivo. Paris-Kin 1987, final 72 horas. Su pulso se aceleró. Su dedo tembló al presionar reproducir. El audio era tan sombrío como el título. Lluvia, pasos apresurados, el silbido del viento a través de una brecha estrecha. Entonces, la voz de una mujer. Baja. Serena. Chang'e 2. Cada palabra cortada con precisión. Manténganla en el hotel por otros 30 minutos. El sistema no está listo. William se congeló. Sin nombre, sin explicación. Solo una orden fría y exacta. Suaves murmullos franceses siguieron antes de que el archivo terminara en silencio total. Se reclinó. La habitación se inclinó ligeramente a su alrededor. Manténganla en el hotel. En París, 1997, solo había una ella. Su madre. Y el sistema. Un plan. Una trampa. Al abrir la otra carpeta del USB, encontró una sola fotografía. Borrosa. Tenuemente iluminada. El movimiento difuminó sus bordes. Sin embargo, el contorno lo golpeó instantáneamente. Alto. Delgado. Envuelto en un abrigo largo. El reconocimiento lo golpeó. Había visto esa silueta antes. De pie en silencio en las recepciones reales, siempre manteniéndose al margen, siempre cerca de Camila, la asistente privada de Camila en ese entonces. Cerró los ojos. Si su presentimiento era correcto, esta verdad podría destrozar la monarquía. No solo por quién estaba involucrado, sino porque insinuaba algo que pocos se habían atrevido a expresar. Que la muerte de Diana
podría no haber sido un accidente. William se levantó y caminó hacia la ventana surcada por la lluvia. Las sombras de los guardias ondeaban abajo. No podía confiar en nadie. Ni en Charles, ni en Kate, ni siquiera en Harry. El temperamento de Harry se encendería demasiado fácilmente, y sin pruebas, los medios convertirían todo en un caos que enterraría la verdad para siempre. Sin embargo, el silencio significaría llevar la pregunta por el resto de su vida. ¿Quién dio la orden de mantenerla allí? ¿Y por qué? A la mañana siguiente, en su oficina del Palacio de Kensington, con el USB aún en la mano, la mirada de William se dirigió hacia las nubes grises, más allá del cristal. David Reid entró. Su ex jefe de seguridad, una vez protector de Diana. Aunque jubilado, David se mantuvo cerca, discreto, leal, inquebrantable. Esto podría ponerlo en grave peligro, dijo David después de escuchar la grabación. Esa voz, no estoy del todo seguro, pero suena como alguien que escuché en las reuniones de Camila a finales de los 90. William asintió en silencio. Chung 3. Había pensado lo mismo. Y si es así, solo esa mujer o aquellos que sirvieron a Camila entonces podrían verificarlo. Encontrarlos ahora sería como perseguir fantasmas. La expresión de David se endureció. William entiende esto. Una vez que empiezas a cavar, no puedes parar. Harán lo que sea necesario para enterrarte con ello. La leve sonrisa de William no era diversión. Era reconocimiento. En el momento en que insertó el USB, ya había cruzado la línea de no retorno. Esa noche, con el palacio dormido, volvió hasta abrir su computadora portátil. Con el volumen subido, reprodujo el archivo repetidamente. Cada respiración, cada pausa. En el segundo 47, un leve clic metálico, una cerradura girando. En el segundo 51, un breve susurro en francés. Ils sont prêts. El sistema casi está listo. ¿El sistema listo para qué? Amplió la foto píxel por píxel. En el reflejo de una ventana, un hombre apareció de lado, con el teléfono en la mano. El rostro era irreconocible, pero la postura era incorrecta, no la de un espectador. Un pensamiento tomó forma. Estas no eran palabras aisladas. Eran fragmentos de una cadena que conducía a Lamu y a la muerte de su madre. Si quería cavar más profundo, necesitaría a la Tequia. Alguien que entendiera la protección real y las maniobras de los medios. Alguien lo suficientemente audaz como para investigar bajo el radar. Pero cada posible aliado tenía un precio. Traición, exposición, incluso desaparición. 2 días después, otro sobre llegó por correo interno, nuevamente sin marcar. Dentro, una sola nota. Si quieres el resto, ven a París. Hotel Lutetia, habitación 314. Solo, sin fecha, sin nombre. Solo un ligero rastro de perfume, lavanda mezclada con especias picantes, que recuerda a los soirées de finales de los 90. William dobló la nota y la guardó en su chaqueta. Chunk 4. Su mente corría. ¿Quién lo estaba atrayendo a Eto? ¿Y por qué ahora? Sabía que podría ser una trampa. Sin embargo, también podría ser la única forma de descubrir lo que realmente sucedió. Y si esa verdad apuntaba a Camila, nada en la monarquía volvería a ser lo mismo. En lo profundo del Palacio de St. James, en una sala de archivos asfixiada por el polvo, donde el tiempo parecía detenerse, el aire estaba cargado de decadencia. El óxido roía los bordes de viejos gabinetes de acero
y un tubo fluorescente desgastado parpadeaba sobre la cabeza, bañando la cámara en un pálido azulado tenue que le daba una atmósfera de mausoleo. Desde algún lugar del pasillo llegó el suave chirrido de las ruedas de un carrito rodando sobre el suelo de baldosas. Thomas Graves, custodio de los archivos reales durante casi 20 años, estaba inmerso en la monótona tarea de catalogar el último inventario doméstico, verificando, etiquetando, archivando y rearchivando. Entonces su mano se detuvo en una caja de madera oscura marcada con tinta desvanecida. Secreto. 1997. Un pequeño candado de latón la sellaba. La llave colgaba entre docenas de gemelos antiguos en su anillo. Cuando lo giró, el pestillo se abrió para revelar un puñado de archivos amarillentos y un grueso sobre color crema perfectamente sellado en cera roja. Presionada en esa cera había una rosa, el emblema personal de Diana, princesa de Gales. Debajo, en una escritura elegante pero decidida, estaba su inconfundible firma: Diana, mayo de 1997. Thomas se congeló. Una gota de sudor se formó en su sien a pesar del frío de la bóveda subterránea. Por reglamento, cualquier artículo no registrado debía registrarse e informarse de inmediato. Pero esto no era un documento ordinario. Colocó el sobre suavemente sobre el escritorio. Se deslizó unos guantes de algodón blanco y lo inclinó bajo la luz parpadeante. El sello de cera permaneció prístino, intacto. Una reverencia silenciosa lo invadió. Se sentía como si estuviera sosteniendo un fragmento de la mujer cuya vida había cambiado la monarquía para siempre. Después de una larga deliberación, contactó a su superiora, Eleanor Vance. Eleanor era conocida por su discreción, más reservada que los propios guardias del palacio. En el momento en que Thomas explicó, ella ordenó que la caja se volviera a sellar y el sobre se encerrara dentro de la bóveda de seguridad. «Seguiremos el protocolo», dijo ella con voz enérgica, su tono bajo, pero autoritario. «Nadie fuera de este departamento debe enterarse. Chunk 5. No permitiré que se extiendan especulaciones antes de que sepamos lo que hay dentro». Esa noche, mucho después de que los pasillos se oscurecieran, Eleanor se quedó atrás. Colocó el sobre frente a ella, con los ojos trazando la escritura a mano. Después de un momento de vacilación, tomó un cortapapeles e hizo una incisión precisa a través de la cera, lo suficientemente cuidadosa como para que pudiera volver a sellarse sin que se notara. Dentro había una sola hoja de papel manuscrito. Su tinta azul se desvaneció a un azul grisáceo apagado. Si sufro algún percance inusual, por favor, abran estos archivos y asegúrense de que lleguen a la persona adecuada. Contienen los horarios de turno del equipo de seguridad para agosto y septiembre de 1997. Una lista de conductores suplentes con licencia. Algunos de mis contactos en Francia. Saben cómo descubrir la verdad. Diana Mayo, 1997. Eleanor inhaló bruscamente. Esta no era una nota de despedida. Era una advertencia. Y esa frase, percance inusual, le hizo sentir un escalofrío en la piel. Pero ningún secreto en el palacio permaneció sellado por mucho tiempo. A pesar de la precaución de Eleanor, los susurros comenzaron a ondularse entre unos pocos selectos. Una carta sellada de Diana, una lista de nombres oscuros en Francia. El rumor se extendió silenciosamente entre el personal más antiguo, aquellos que aún recordaban el caos de aquella noche en París. Y pronto, inevitablemente, la historia llegó a Camila.
Camila estaba tomando el té de la tarde en Highgrove, cuando una dama de compañía se inclinó para murmurar en su oído. Su expresión se ensombreció. Su mano se apretó alrededor de su taza de porcelana hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Llama al departamento de archivos», dijo ella con voz uniforme, su voz tranquila pero fría. «Quiero todos los documentos relacionados con este asunto en mi escritorio». La ayudante vaciló. «Señora, según el protocolo, solo el heredero directo». «Estoy al tanto de las reglas», interrumpió Camila. Su tono se agudizó hasta el acero. «Pero recuerden, las reglas se doblan cuando sirven a la corona, y el deber de la corona es prevenir tormentas innecesarias». El escalofrío en sus palabras terminó la discusión, pero la mera mención de su interés solo profundizó la intriga entre aquellos que escuchaban. Si la reina consorte estaba buscando un sobre intacto durante casi 3 décadas, lo que sea que contuviera debía ser lo suficientemente poderoso como para poner en peligro el trono. William se enteró durante una breve reunión en Kensington. Un contacto de confianza en los archivos lo llamó en voz baja. «Chunk 6. Camila ha hecho una solicitud», susurró la voz. «Quiere acceso a todo, incluido el sobre de tu madre». William no dijo nada durante un largo momento. No sabía que existiera tal carta. Y ahora el patrón era inconfundible. La memoria USB anónima, la grabación críptica y esto, la advertencia manuscrita de su madre, de meses antes de su muerte. Todos los hilos conducían a un rincón sombrío de la monarquía, y en esa oscuridad, la figura de Camila se alzaba con mayor prominencia. Abajo en los archivos, el Elanena recibió la orden formal de Camila. «Envíen los documentos». Miró a Thomas, luego a la caja fuerte. Sabía lo que eso significaba. Una vez que esos originales salieran de su cuidado, podrían no regresar nunca. «Enviaremos copias», dijo en voz baja. «Los originales se quedan aquí. Piénselo como un seguro». Thomas asintió. Esa noche, reprodujeron cuidadosamente cada página de los archivos de Diana. Muchos nombres se habían desvanecido con el tiempo, pero algunos seguían siendo legibles. Un conductor francés llamado Marcel Dupont, un número de teléfono vinculado a las afueras de París y una línea críptica. El hombre que sabe cuándo cambia el viento. Camila recibió las copias a la mañana siguiente. Mientras las hojeaba, sus ojos se detuvieron en el nombre Marcel Dupont. Una leve sonrisa ilegible tocó sus labios. «Horarios de turno. Conductores suplentes», murmuró, doblando el archivo cuidadosamente. «Envíen un mensaje a nuestra gente en París. Quiero saber quién ha estado haciendo preguntas sobre estos nombres». Su ayudante se inclinó y se fue. Sola junto a la ventana, Camila contempló los florecientes jardines de Highgrove. Para cualquier observador, ella era la imagen de la gracia tranquila. Pero por dentro, sus pensamientos se volvieron oscuros. Los secretos enterrados en 1997 estaban saliendo a la superficie, y si William había comenzado a conectar los puntos, podría convertirse en una amenaza. Chunk 7. En Londres, William estaba sentado frente a su computadora una vez más. Volvió a Sheila, a abrir la fotografía borrosa del USB y la comparó con la lista de la carta de su madre, que le había sido transmitida a través de un canal silencioso. El rostro indistinto junto a Camila en 1997 y el nombre Marcel Dupont, aparentemente no conectados, ahora formaban un vínculo invisible. Se dio cuenta de que el tiempo se escapaba.
Antes de que Camila pudiera limpiar el rastro, tenía que encontrar a alguien en esa lista. Alguien que aún estuviera vivo y que pudiera decirle lo que su madre nunca tuvo la oportunidad de revelar. Las oficinas de contabilidad de la Casa Real se encontraban en una fila de edificios de piedra gris deliberadamente poco impresionantes. Cortinas neutras, luces empotradas nunca demasiado brillantes y archivadores de pie como centinelas mudos. La princesa Ana entró por la puerta con su característica vivacidad, con su abrigo de montar doblado sobre un brazo, con los ojos agudos y concentrados. Había acordado reunirse con Ravi Patel, jefe de auditoría interna, un hombre cuidadoso y preciso de unos 50 años. «Estamos revisando transferencias especiales de 1997», dijo Ana sin preámbulos. Transferencias de más de 2 millones de libras que salieron del Reino Unido. El ceño de Patel se frunció. Su Alteza Real. Los registros de esa época no están completamente digitalizados. Algunos archivos... Entonces abriremos las cajas, interrumpió Ana, con su voz serena y absoluta. Bajaron a los archivos, el aire cargado con el acre olor a papel viejo. Patel buscó en los estantes hasta que sacó un contenedor de cartón con el sello Fondo de Coordinación. 1997. Ana se puso unos guantes y trabajó junto a él mientras abrían carpeta tras carpeta. Después de 2 horas, Patel se sentó. Un archivo inusualmente delgado con el título Lucentia Global 2/40000 fecha T, -3. La expresión de Ana no cambió. T3 3 días antes del accidente de París, abrió la carpeta para encontrar un formulario de transferencia, una conciliación del tipo de cambio y un memorando interno que contenía una sola línea inquietante. Ajuste de personal. Tiempo óptimo. «Note esa frase», dijo Ana suavemente, señalando tiempo óptimo. Patel lo consideró. Es un lenguaje técnico que se vería de contratistas de seguridad o consultores de riesgo. Ajuste de personal podría significar cambiar turnos, cambiar conductores, desviar la seguridad. Los ojos de Ana permanecieron en la página. Su mente reprodujo la grabación de William. Manténganla en el hotel por otros 30 minutos. El sistema no está listo. Si el sistema significaba rotaciones de turno, entonces tiempo óptimo era el momento en que todo se alineaba. Un escalofrío la recorrió. ¿Dónde está la hoja de presentación del contrato? Patel le preguntó a su secretaria. Ella buscó entre los papeles y luego se congeló. Chuncocho. Ana notó de inmediato que la primera página de la carpeta, la que generalmente contenía el nombre y la firma de la parte contratante, faltaba. «La primera página se ha ido», dijo la secretaria pálida. «Y el desgarro parece reciente, no desgastado por el tiempo. Alguien lo quitó. Recientemente», dijo Patel. Ana se apoyó en el escritorio, golpeando con el dedo lentamente. No se sobresaltaba fácilmente, pero la eliminación deliberada de una hoja de presentación elevó el caso de negligencia de archivo a borrado intencional. Alguien estaba reescribiendo activamente el registro. «¿Dónde está registrado Lucentia Global?», preguntó. Patel verificó el registro. Empresa matriz registrada en Luxemburgo. Estructura típica de sociedad instrumental. Directores nominados. Gestión subcontratada. Los fondos se desvían a través de un banco privado en Ginebra. Difícil de rastrear. No imposible. Ana respondió secamente. Con la persona adecuada. Esa tarde en el Guildhall se reunió con Oliver Shaw, un banquero de la vieja escuela y pariente lejano por matrimonio. De cabello plateado, discreto, con conexiones que no se anunciaban.
Lucentia Global, dijo Ana, empujando una fotocopia borrosa del comprobante de transferencia hacia él. 2,4 millones 3 días antes. Nota: ajuste de personal tiempo óptimo. Oliver se ajustó las gafas. No cuestionaré sus motivos, pero le advertiré. El dinero en Luxemburgo y Ginebra está bien protegido. Encuentre las grietas, respondió Ana. Localice la dirección registrada, el bufete de abogados que presentó la documentación. ¿Quién pagó las tarifas? ¿Quién firmó los formularios de representación? Incluso una sombra deja un rastro. La sonrisa de Oliver era seca, bordeada de ironía. Muchas sombras, Su Alteza. Pero muy bien. Le debo a la familia real algunas deudas. Buscaré lo que llamamos coincidencias repetidas. Direcciones compartidas, empleados con escritura familiar, números de fax idénticos. Las sombras a menudo se alinean porque están debajo de la misma lámpara. Cuando Ana se levantó para irse, agregó: Solo recuerde, las personas no siempre borran los rastros para ocultar la culpa. A veces lo hacen para que otros miren en la dirección equivocada. Chunk 9. Estoy consciente de ello, respondió Ana con firmeza. Y a veces la lámpara misma está colocada de manera que la sombra se convierte en una pared. De vuelta en el Palacio de St. James, Ana se detuvo en las oficinas de archivo. El Eleanor Vance la saludó. Una voluta de vapor se elevaba de su taza de té. Escuché que Lady Camilla ha solicitado revisar todos los archivos, dijo Ana con voz uniforme. El tono del Eleanor se mantuvo tranquilo. Enviamos copias. Los originales todavía están aquí. A los originales también les falta su primera página, señaló Ana. ¿Quién ha tenido acceso a la bóveda esta última semana? Eleanor le entregó el registro de seguridad. Ana trazó las entradas escritas a mano. 2 cambios de lista inusuales, uno involucrando a un empleado temporal transferido de otro departamento, la nota que cita la escasez de personal. La frase la trajo instantáneamente de vuelta a la carta de Diana. Horarios de turno, conductores suplentes, contactos franceses. El mismo patrón, piezas encajando en un rompecabezas deformado, manchado por el tiempo, pero aún legible. ¿Dónde está Thomas Graves?, preguntó Ana. De permiso breve, respondió Eleanor. Un poco demasiado rápido. Emergencia familiar. Ana hizo una pausa, reconociendo el aroma de una coincidencia conveniente. Dile que lo quiero de vuelta mañana, dijo. Luego, girándose en la puerta y asegurarse de que nadie, incluida la oficina de Cornwall, toque las cajas de 1997. Nuevos sellos. Mi firma. Eleanor asintió. Sus ojos se encontraron en un entendimiento silencioso. Habían superado el punto del procedimiento seguro. Esa noche, Ana reprodujo la grabación de William junto al memorándum titulado Ajuste de personal. La voz de la mujer en la cinta pareció caer en esas mismas 4 palabras. Manténganla en el hotel por otros 30 minutos. El sistema no está listo. La alineación no fue accidental. En el lenguaje del palacio, la fraseología especializada siempre tenía un origen, ya sea un protocolo, un contratista o una operación. Llamó a William. Chunk 10. Necesitamos hablar, pero no por teléfono, dijo. Una pausa. Luego. Y no te vayas a París hasta que te envíe algo. Alguien está limpiando detrás de nosotros. La voz de William era tranquila. Entendido. Por la mañana, un mensajero entregó un sobre de Oliver. Dentro había varias impresiones borrosas. Registros corporativos de Lucentia Global
S.A., Luxemburgo. La dirección indicada se superponía con otras 2 entidades. Un fondo de propiedad y una empresa de seguridad llamada Oculus Risk. Mismo piso, misma suite, nombres de directores idénticos. Solo el número de fax difería. Ana se reclinó, mirando al techo. Una posibilidad se formó. 2,4 millones de libras desviados a través de una red offshore para coordinar al personal en el punto de inflexión exacto en el programa de protección. Pero ¿esa coordinación estaba destinada a prevenir el peligro o a crearlo? Escribió una breve nota, la selló y se la dio a su ayudante de mayor confianza. Si me pasa algo, entrégale esto a William. Ana despreciaba el melodrama. Sin embargo, había aprendido que en la vida real, los grandes secretos a menudo convocan pequeños accidentes bien programados. Caminando por el largo pasillo del palacio, se cruzó con Camila. Por un instante, todo se congeló. Aplomo, etiqueta y silencio manteniendo el aire tenso. Camila sonrió. La sonrisa pulida del hábito, lo suficientemente cálida, pero perfectamente distante. Se cruzaron como si nada más que el decoro existiera entre ellos. Más tarde esa noche, Ana se sentó junto a su ventana escuchando la lluvia golpear suavemente contra el cristal. Dispuso los fragmentos ante ella, la memoria USB anónima y la voz de la mujer dando órdenes. La carta sellada de Diana que detalla las listas de turnos y los contactos franceses. La transferencia de 2,4 millones de libras, marcada a tiempo óptimo. La hoja de presentación del contrato faltante. Todos los hilos convergían hacia un nexo. Todavía no podía decir si la evidencia había sido borrada para proteger la monarquía o para ocultar un crimen. Chang 11. Pero sabía una cosa. Para romper una pared, encuentras el ladrillo débil. Este llevaba el nombre Dupont. Ana levantó el teléfono de escritorio y llamó a la embajada británica en París. Necesito la lista de servicio de los asesores de seguridad franceses a finales de agosto de 1997, dijo con voz uniforme. Y alguien discreto que pueda localizar a un conductor llamado Marcel Dupont, sin notificar a la policía local. Su Alteza, eso es una solicitud difícil, terminó. Sí, pero difícil no es imposible. Dígales que este es un asunto familiar. Hizo una pausa. Y un asunto familiar significa ahora. La línea quedó en silencio. Ana se puso de pie, captando su reflejo en la ventana oscura. El muro de secreto y dinero aún se alzaba. Frío, sólido, impenetrable. Pero en algún lugar de las capas de Luxemburgo y Ginebra había aparecido una leve grieta. Y ella, con su franqueza inflexible, tan a menudo confundida con terquedad, había puesto su mano directamente sobre ella. Ahora solo podía esperar para ver si el muro se derrumbaría en la luz, o se derrumbaría sobre aquellos lo suficientemente audaces como para tocarlo. La pequeña sala de reuniones en el 3er piso del Palacio de Kensington había sido preparada antes del amanecer. Unas cortinas gruesas impedían la entrada de la luz. Una larga mesa de madera estaba cubierta con una tela oscura. Las sillas formaban un círculo apretado. William había ordenado que la reunión permaneciera totalmente fuera de acta. Sin ayudantes, sin actas, sin grabaciones. Solo unas pocas personas en las que confiaba sin dudarlo. La princesa Ana, el Eleanor Vance de los archivos, Oliver Shaw, el banquero, y David Rhee, el exoficial de seguridad que una vez sirvió a las órdenes de Diana.
Cuando el reloj se acercaba a las 10, William entró. Traje negro, corbata gris, la mirada recorriendo rápidamente la mesa. «Estamos aquí», dijo, «para unir las piezas. Pero primero, lo que se diga en esta sala se queda aquí, sin excepciones». Una llamada firme lo interrumpió. La puerta se abrió y Camila entró con una compostura inquebrantable, su abrigo azul oscuro captando la luz de la lámpara, un broche de oro pálido brillando en su cuello. Su sonrisa era suave, pero sus ojos contenían hielo. «Escuché que hay rumores que necesitan ser aclarados», dijo, dejando sus guantes sobre la mesa. «Así que, en lugar de dejarlos flotar por el palacio, pensé que era mejor abordarlos yo misma». Los ojos de William se encontraron con los de Ana. Su tía le dirigió una mirada tranquila que decía: «Déjala viejo el hablar». Asintió levemente, indicando a Camila que se sentara. «Hay cuentos», comenzó Camila, su tono medido casi cansado, «que vinculan incidentes no relacionados en algún gran diseño. Chunk 12, una memoria USB anónima, la carta de Diana, una transferencia bancaria. Entiendo cómo funciona la imaginación. Teje hilos donde no existen. Pero a veces la gente confunde el bordado con la verdad». La voz de William interrumpió, tranquila pero dura. «¿Y la orden de demora en París esa noche fue también imaginación?». Camila se volvió hacia él, con la expresión perfectamente quieta. «No sé nada de tal orden. No estaba en París. Nunca le dije a nadie que hiciera esperar a tu madre». David Rees se aclaró la garganta. «Si me permiten», dijo bruscamente, «hay un detalle que nunca se ha hecho público. En los registros de comunicación interna de ese día, hubo una llamada desde una línea fija en Clarence House al número del supervisor de seguridad de París. Duró 42 segundos, y la marca de tiempo coincide con el momento en la grabación en que una voz dice: «Manténganla en el hotel por otros 30 minutos». El silencio fue inmediato, pesado. William se reclinó ligeramente, estudiando el rostro de Camila en busca de cualquier parpadeo detrás de su compostura. La voz de Camila permaneció nivelada. «¿Y dónde se supone que está este registro ahora?». David vaciló. El registro digital fue borrado durante la limpieza del sistema de 2002, pero una copia de seguridad en papel sobrevivió en el departamento técnico. Conservé un fragmento de él. Los labios de Camila se curvaron levemente. «Entonces, todo esto se basa en una impresión parcial y un clip de audio no verificado. Suena más a una novela policíaca que a una sesión informativa real». Ana se inclinó hacia adelante. «Nadie aquí la ha acusado, pero las piezas se están alineando. Si esa llamada vino de Clarence House, entonces la pregunta es simple: ¿quién la hizo?». El mentón de Camila se levantó levemente. «Y la respuesta honesta es que no lo sé. Clarence House no era solo mío. Personal, asesores, invitados, cualquiera pudo haber usado el teléfono. Oliver Shaw habló por primera vez, con voz tranquila pero cortante. Chunk 13. Lo que me preocupa no es quién marcó el número, sino la precisión del momento. En finanzas, cuando los eventos se alinean tan perfectamente, se llama uso de información privilegiada. En seguridad, sospecho que el término es coordinación». Camila se volvió hacia él, entrecerrando los ojos. «Señor Shaw, agradezco su análisis, pero no voy a sentarme aquí a ser interrogada sobre coincidencias». La habitación se llenó de tensión. William podía sentir que el aire se espesaba, el peso tácito de la acusación equilibrado contra la calma inflexible de la negación. Por fin,
Eleanor Vance cruzó las manos, con voz baja pero firme. Solo diré esto. Lo que estamos descubriendo no es solo la verdad sobre una noche en París. Se trata de quién controla la versión de esa verdad que el mundo puede escuchar. William asintió lentamente. No tenemos suficiente evidencia para acusar a nadie, pero tenemos suficiente para saber que alguien dentro de esta familia sabía o participó en la decisión de retrasar a mi madre. Camila se levantó, volviéndose a poner los guantes con tranquila precisión. Si están decididos a perseguir la verdad, no me interpondré en su camino, dijo con voz uniforme. Pero recuerden esto. Las puertas que están abriendo ahora, una vez que se cierren de nuevo, no se cerrarán igual. Se giró y se fue, sus pasos amortiguados contra la madera, un ligero rastro de lavanda persistiendo a su paso. En el momento en que la puerta se cerró, Nana rompió el silencio. El silencio. Lo notaste, ¿verdad? No negó la llamada, solo que ella fue quien la hizo. William exhaló, frotándose las sienes. Lo que lo empeora porque si no fue ella, entonces ¿quién? ¿Y quién tenía autorización para usar esa línea? David deslizó un sobre de Manila sobre la mesa. Conservé esto. Lo que queda del registro de copia de seguridad. Solo sobrevivieron 3 entradas. Una de ellas es la llamada a París etiquetada como supervisor Seuritz Paris. William abrió el sobre y escaneó la página. Sus ojos se congelaron en la marca de tiempo. 2016. En la grabación, la orden de hacerla esperar había seguido inmediatamente, después de que el reloj diera las 10:15. Eleanor se inclinó hacia adelante. Entonces averigüemos quién estaba físicamente presente en Clarence House a las 22:16 de esa noche. Chunk 14. Oliver soltó una risa seca, casi amarga. Y asumo que los registros de invitados y personal para la noche del 30 de agosto de 1997 han sido archivados hace mucho tiempo. Ana se puso de pie. Entonces encontremos los márgenes. Listas de seguridad, registros de conductores, facturas de cocina. La gente deja rastros incluso cuando el papel no lo hace. La voz de William se hizo más baja, medida y sombría. Las puertas se están cerrando. Si no las mantenemos abiertas ahora, nunca volverán a abrirse. Esa noche, en la soledad de su estudio, William se sentó ante el sobre de Manila que descansaba sobre su escritorio. En su mente, las puertas se formaron claramente. La bóveda del archivo debajo de St. James, el Banco de Luxemburgo, Clarence House, el Hotel Ritz en París, cada una cerrándose, cada cerradura girando desde dentro. Sabía que necesitaba una llave, y esa llave podría pertenecer a alguien pasado por alto, o a la misma mano que estaba sellando silenciosamente la cerradura final. Afuera, el viento nocturno se movía a lo largo de los viejos muros de piedra de Kensington, llevando un eco a través de la oscuridad. Manténganla en el hotel por otros 30 minutos. El sistema no está listo. La gran sala de reuniones del Palacio de Buckingham nunca se había sentido más pesada. Las paredes de roble oscuro parecían absorber la mayor parte de la luz de los candelabros de arriba, dejando un brillo apagado sobre la larga mesa ovalada en su centro. Cada asiento estaba ocupado. Miembros de la realeza, miembros del Consejo de Seguridad Real, asesores legales y los 3 testigos clave: Ana, William y David Ray. Ante ellos yacía una pila de evidencia meticulosamente organizada.
la carta manuscrita de Diana, la grabación USB, los registros de transferencia de Lucentia Global y la lista de seguridad alterada. Cada documento llevaba un sello numerado, listo para ser presentado en secuencia ante el Consejo. A la cabeza de la mesa se sentaba Lord Harrington, un hombre de cabello plateado con una voz precisa y una calma judicial. «No estamos reunidos para llegar a un veredicto penal», comenzó. «Nuestro propósito es determinar el alcance de la responsabilidad en las medidas de seguridad en torno a la difunta princesa de Gales a finales de agosto de 1997. William se sentó erguido, con la mirada fija en los archivos. Había luchado para llevar la investigación hasta este punto, pero sabía que si el Consejo suavizaba sus conclusiones, la verdad se disolvería una vez más bajo capas de ceremonia y silencio. Ana habló primero, deslizando una copia del memorándum de Lucentia Global sobre la superficie pulida. Su tono era frío y exacto, sus frases afiladas como golpes de cincel. «No estoy teorizando. Chang 15. Estoy presentando una cadena de hechos verificables. Una alteración coordinada del turno en el equipo de seguridad programada precisamente con la mención en la grabación de que el sistema no está listo. La transferencia de 2,4 millones de libras a una empresa vinculada a la logística de personal fortalece la conclusión de un ajuste intencional». David Ree continuó, presentando el registro de comunicaciones que registraba una llamada de Clarence House al supervisor de seguridad de París a las 2:16. «No podemos identificar quién hizo la llamada», dijo con voz uniforme, «pero su tiempo coincide precisamente con el momento en que la grabación instruye. Manténganla en el hotel por otros 30 minutos». Eleanor Vance agregó su informe sobre la página de presentación del contrato faltante y los cambios inexplicables a las alteraciones de la lista, que solo alguien con acceso de alto nivel podría haber hecho. Entonces Camila fue llamada. Entró con una compostura imperturbable, su expresión ilegible, cada movimiento controlado. «Afirmo categóricamente», dijo, su tono claro pero distante, «que no desempeñé ningún papel en ninguna decisión de seguridad relacionada con París en 1997. El hecho de que una llamada se originara en Clarence House simplemente confirma que la oficina estaba operativa esa noche. En cuanto a la transferencia, no tenía autoridad ni participación en transacciones de ese tamaño». Lord Harrington asintió mientras tomaba notas, pero William vio cuán cuidadosamente se elegían sus palabras, negaciones construidas para no dejar aberturas. Después de 2 largos días de testimonio, el Consejo se retiró a deliberar. Cuando regresaron 4 horas después, la atmósfera era densa y agotada. Lord Harrington se puso de pie para dar a conocer los hallazgos. «No es posible asignar responsabilidad directa a ninguna persona por las decisiones que llevaron a la demora de la princesa de Gales en la noche del 30 de agosto de 1997. Sin embargo, el Consejo reconoce una serie de opciones administrativas opacas dentro de la estructura de protección que crearon vulnerabilidades y contribuyeron a la tragedia. No se enumeraron nombres en el informe público, pero un apéndice interno que circuló solo entre altos funcionarios describió anomalías notables. La llamada inexplicable de Clarence House, la repentina desaparición de la exsecretaria privada de Camila y la lista de seguridad manipulada. En cuestión de horas, se filtró la noticia de la secretaria desaparecida. Los titulares explotaron. La mujer que sabía demasiado y las sombras sobre la muerte de Diana resurgen. Por la mañana,
La oficina de Camilla emitió un comunicado anunciando que se retiraría temporalmente de los compromisos públicos para descansar por razones de salud. William leyó la declaración sin expresión. Sabía lo que significaba tal frase, un intento de cubrir profundas fracturas. La nación se dividió instantáneamente. Algunos la defendieron como injustamente difamada. Otros lo tomaron como una confirmación de la culpa. La prensa se involucró. The Herald proclamó: Camilla exonerada, el Consejo no encuentra pruebas. Mientras tanto, el Daily Chronicle mostró su retrato en su portada, descansando o retirándose. Chunk 16. En línea, las teorías se multiplicaron, comparando voces, analizando imágenes, especulando sin cesar. Unas noches después, Anna visitó a William en Clarence House. Se quitó los guantes, se sentó frente a él y deslizó un papel doblado sobre la mesa. «El informe oficial cierra un capítulo», dijo en voz baja, «pero la verdad se esconde en los márgenes. La secretaria desaparecida. Si la encontramos, el resto finalmente podría quedar a la vista». William desdobló el documento. Era un registro de salida de hace años. Un nombre encerrado en un círculo. Coincidía con la figura indistinta de la fotografía USB. Destino: un pequeño pueblo en el sur de España. Levantó la vista, con una chispa en los ojos. Supongo que no es una coincidencia ni una jubilación tranquila. Anna permitió una leve sonrisa de complicidad. No, si ella era el vínculo entre Clarence House y el equipo de seguridad de París, puede ser la última persona viva que pueda conectar la cadena. William volvió a doblar la hoja y la guardó en su chaqueta. Entonces supongo que es hora de dejar Londres. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente contra los desgastados escalones de piedra de Clarence House. Desde algún lugar invisible llegó el clic silenciado del obturador de una cámara. Alguien estaba observando. William no se giró. Sabía que la investigación había sido solo el movimiento inicial en un juego mucho más grande. La verdadera lucha aún se estaba desarrollando en silencio detrás de puertas que nunca se habían cerrado realmente. Una pálida niebla envolvía la campiña de Northamptonshire esa mañana de otoño, cubriendo los campos como un velo blanco y tenue. El rocío se aferraba a la hierba, captando la poca luz solar que rompía la bruma. William estaba de pie junto al lago ovalado en Althorpe, donde Diana descansaba en su isla apartada debajo de los sauces llorones. Un camino de piedra se extendía hacia la orilla del agua, una cinta gris trazada sobre el césped esmeralda. En su mano sostenía una sola rosa blanca, sus pétalos ligeramente abiertos, curvándose hacia adentro, como si protegieran algo invisible. Había sido elegida de los jardines del Palacio de Kensington, la antigua casa de su madre. Charlotte la había escogido ella misma, diciendo que le gustaban las flores blancas porque parecían estar sonriendo. Anna estaba de pie a varios pasos detrás, envuelta en un largo abrigo color ceniza, con la mirada fija en la superficie tranquila del lago. Ninguno habló. Chunk 17. El viento se movía suavemente entre los sauces, susurrando con los ecos de otro tiempo, cuando la luz de Diana había sido radiante y frágil. Solo una semana antes, se había establecido formalmente el Wales Legacy Trust. El nombre fue sine elección de William. Su misión era proteger y preservar cada parte del legado cultural, benéfico y personal de Diana, princesa de Gales, para las generaciones futuras, especialmente la princesa Charlotte. Todos los artefactos, cartas y propiedad intelectual vinculados a Diana quedarían bajo su protección, aislados de disputas internas.
La prensa lo elogió como un acto decisivo pero elegante, reforzando la imagen de William como guardián de la memoria de su madre, sin utilizar su nombre como arma ni permitir que se desvaneciera. En su breve discurso de lanzamiento, William había dicho: «Un legado no es solo lo que está escrito en los libros, es el recuerdo que vive en el corazón de las personas. Quiero que ese recuerdo esté protegido para mi hija y para todos los que amaron a mi madre». La investigación sobre París, 26 años atrás, ahora estaba oficialmente cerrada. Sin cargos, sin nombres. Sin embargo, el aguijón de la incertidumbre ya no ardía como antes. William había caminado por cada pasillo sombrío, cada verdad a medias y pieza faltante. La imagen aún estaba incompleta, pero el viaje le había enseñado algo: que la verdad no siempre reside en la revelación final, sino en el coraje de buscarla, sabiendo que puede que nunca esté completa. Camila se había retirado desde entonces de la vida pública, citando salud y descanso. Sin fotos, sin declaraciones, sin apariciones en ceremonias, los rumores se dispersaron como hojas secas. Cornwall tal vez en el extranjero. Ninguno corroborado. Charles permaneció cuidadosamente en silencio. No la defendió ni se distanció de ella. Para él, el juego ya quedó. Estaba acá. La estabilidad importaba más que la culpa. Su silencio era a la vez protección y negación. William se arrodilló a la orilla del lago y colocó suavemente la rosa blanca sobre el agua. Giró una vez, alejándose hacia la isla donde dormía su madre. Las ondas se extendieron y luego se calmaron como si el lago hubiera absorbido otro secreto. «Lo intenté», dijo suavemente, su voz desvaneciéndose en el viento. «Tal vez no lo encontré todo, pero llegué tan lejos como pude». Ana, todavía observando la rosa, respondió en voz baja: «Lo que importa es que no dejaste que el silencio ganara. El resto, el tiempo, lo decidirá». William la miró, con una leve sonrisa cansada en sus labios. «¿Crees que todo fue solo una coincidencia?» Entiana se encogió de hombros. «La coincidencia es una especie de lenguaje, pero no todos lo hablan con inocencia». Fuera de las murallas del palacio, el debate persistió. Para algunos, la retirada de Camila fue la retirada de una mujer injustamente acusada. Para otros, prueba de culpa cuidadosamente oculta, hasta que la tormenta amainó. En línea, videos editados compararon la misteriosa voz femenina con los viejos discursos de Camila. Cada semana traía un nuevo experto, proclamándola exonerada o expuesta. El ruido se multiplicó hasta que la verdad misma comenzó a desdibujarse. Chunk 18. En los cafés de Londres, los susurros persistieron. ¿La mano de alguien realmente había moldeado el destino de Diana? ¿O era todo una cruel secuencia de azar y dolor, ligada por la imaginación y el anhelo? Cuando William y Ana salieron de Althorp, la niebla comenzó aquí a levantarse. La luz del sol se abrió paso, brillando sobre el lago, y la rosa blanca a la deriva captó la luz, brillando como una bendición final. El automóvil se movió lentamente por el camino estrecho bordeado de hojas doradas y ámbar. A través de la ventana, William vio la flor desvanecerse en la distancia, aún visible, aún moviéndose, como el recuerdo de su madre, llevado adelante por el tiempo, pero nunca perdido. Las preguntas permanecerían, pero ya no como heridas abiertas. Se habían convertido en cicatrices silenciosas, dolorosas a veces, pero prueba de un amor lo suficientemente fuerte como para obligarlo a buscar hasta el final. Y en algún lugar entre el viento y el agua, creyó oír una voz débil.
Ya no de este mundo, pero inconfundiblemente suya, resonando en su corazón. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda enlazar, compartir y suscribirte para más. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.